So, la pregunta es, ¿no se ha dado hasta este momento alguna dificultad, algún problema grande en la iglesia? Pero si una persona comete una falta que cae en disciplina, ¿cómo se aplica la disciplina? Right, so far, we haven't had any major issues. But if we come across some difficulties where someone needs to be put under church discipline, how do we go about applying that? Okay, well, that's a great question. Okay, eso es una excelente pregunta. There's no mystery here. Aquí no hay un misterio. We don't need help from the theologians. We just simply need to look at what Jesus said in Matthew 18. No necesitamos ayuda de teólogos para contestar esa pregunta. Simplemente necesitamos leer las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 18. And let's turn there. Matthew 18. Entonces vayamos ahí, Mateo 18. Matthew 18, verse 15 through 20. Mateo 18, 15 al 20. Now, I want you to notice something. In the New Testament, Matthew 18 is the first place that instruction is specifically given to the church. Que yo quiero que observemos algo. Aquí en Mateo 18 es el primer lugar en el Nuevo Testamento donde encontramos instrucción específicamente dada a la iglesia. The first place we find the term church in the New Testament is in Matthew 16, 2 chapters before this. Look at it. Matthew 16, verse 18. Vayamos un momento a Mateo 16, 18. Y ahí vamos a encontrar la primera vez en el Nuevo Testamento donde se utiliza la palabra iglesia. This is where Jesus asks his disciples, "Who do you say that I am?" Y aquí es donde Jesucristo le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? And Peter said, "You are the Christ, the Son of the living God." Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. And in verse 18, I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Y entonces en el versículo 18 el Señor Jesucristo le contesta y dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Now you can see it. Verse 18, the term church. Entonces puedes verlo ahí en el versículo 18, el término iglesia. You all see it, right? Puedes ver la palabra iglesia, ¿no? Now, Jesus gives some information about the church right there. Entonces Jesucristo aquí está dando una información sobre la iglesia. He just gives us a fact about it. Solamente nos da un hecho sobre la iglesia. But he doesn't give the church any instruction right there. Pero aquí no le da una instrucción a la iglesia. The very first place in the New Testament Jesus Christ ever gives the church specific instruction, 2 chapters later, Matthew 18. Entonces, el primer lugar en el Nuevo Testamento donde Jesucristo da una instrucción específica a la iglesia es en Mateo 18. So vayamos nuevamente ahí. Now look, think about that. Of all the things that Jesus could have instructed the church about first, the one thing he does instruct them about is how to deal with sin. Entonces consideren esta realidad. De todas las cosas que Jesucristo pudo haber escogido para entregar por primera vez a la iglesia como instrucción, de todas las cosas disponibles, Él le entrega la primera instrucción a la iglesia en cómo lidiar con el pecado en la iglesia. That is not insignificant. Y eso no es algo insignificante. That's important. Eso es sumamente importante. You want to know what Jesus wants the church to know about? ¿Tú sabes qué es la prioridad de Jesucristo para la iglesia?
the number one first item on his list, deal with sin. El primer asunto en su agenda para la iglesia era lidiar con el pecado. Why? ¿Por qué? Well, I'll say more about that in a second. Let's look at the text. Bueno, en un segundo les digo más al respecto, pero veamos el texto. Verse 15, if your brother sins against you, go and tell him his fault. Between you and him alone, if he listens to you, you've gained your brother. Ve lo que dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Now all sorts of things should jump out at you in that verse. Ahora, en este versículo muchísimas cosas deberían de brincarnos, no, debería de llamar nuestra atención. If your brother sins against you, Y si tu hermano peca contra ti, okay, let's say I sin against Wilbur. ok, entonces veamos aquí este ejemplo. Digamos que yo peco contra Wilber. Wilbur does the natural thing. Y Wilber hace lo natural. He goes and tells Carlos, Él va y le dice a Carlos, you know what Tim did to me? ¿sabes lo que hizo Tim? He wronged me. Me hizo un mal, pecó contra mí. He did some evil thing. Hizo algo bien malo contra mí. That's what people do in churches all the time. Eso es lo que la gente hace en las iglesias todo el tiempo. That is not what Jesus said to do. Pero esa no fue la instrucción que Jesucristo le dio a su iglesia. Do you know what happens to me as a pastor? ¿Usted sabe lo que me sucede a mí como pastor? I get people that come to me. Yo tengo muchísimas personas que vienen a mí. They say, brother, sister, so and so, they sinned. Hermano, pastor, el hermano fulanito de tal, pecó. They did me wrong. Me hicieron un mal. They spoke evil to me. Hablaron mal de mí. That's not what Jesus says to do. Pero eso no es la instrucción que Jesucristo le dio a su iglesia. Jesus does not say that if somebody sins against you that you should go tell the pastor. Jesucristo no dice que si alguien peca contra ti debes de ir y decirle al pastor. He doesn't say go tell your sister. Y tampoco dice ve y dile a la hermana. He doesn't say go tell the neighbor. No dice ve y dile al vecino. There is only one person you should be going to. Solo existe una persona a la cual tú debes de ir. The person who sinned against you. Y esa es la persona que pecó contra ti. We don't like that. Eso no nos gusta. Why? ¿Por qué? Well, gossip is easy. Porque llevar el chisme es más fácil. Dealing with people's sin is hard. Pero confrontar a las personas con su pecado es más difícil. Well, if I go deal with them about their sin, it's going to get ugly. No, si yo voy y trato con esta persona por su pecado, se va a poner fea la cosa. Sometimes it does. Y muchas veces sí, se pone difícil. Let me ask you a question. Can anybody find anywhere in here that it says if it's going to be difficult, don't do it? Ahora, permítame hacerle una pregunta. En estos versículos que estamos viendo, ¿alguien puede señalarme donde dice si va a ser difícil, no lo hagas? Jesus gives us no outs. Jesucristo no nos da ninguna salida de emergencia. If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. Entonces Jesucristo no nos da ningún escape. Jesucristo es bien claro y dice que si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Don't tell anyone else. No vayas a decirle a nadie más. In fact, you know what? As a pastor, if somebody comes and tells me about how somebody else wronged them, Permíteme decirte que yo como pastor, si alguien viene a decirme a mí cómo un hermano pecó contra él, I'm going to find fault with the person telling me. yo voy a encontrar un error con la persona que vino a decirme a mí. You're wrong. Tú estás errando aquí. Why did you come to me? ¿Por qué viniste a mí? You were supposed to go to the person who sinned against you. Tú tenías la obligación de ir donde la persona que pecó contra ti. You came to me to tell me about their wrong, but you're the one that's wrong.
Y tú viniste a mí para decirme del pecado de ellos, pero tú eres el que está ahora en error. Look what it says, verse 15. If he listens to you, you have gained your brother. Mire lo que dice nuevamente el versículo 15. Si te oyere, has ganado a tu hermano. How does that read in Spanish? You have gained your brother. Yeah. Isn't that a strange thing to say? ¿No suena extraño eso? ¿Has ganado a tu hermano? You've gained your brother. ¿Has ganado a tu hermano? What's the opposite of that? ¿Qué es lo opuesto a ganar a tu hermano? Lose your brother. To lose your brother. Perderlo. You know, when we sin against each other in the church, we lose each other. ¿Ustedes ven? Cuando pecamos los unos contra los otros en la iglesia, estamos perdiendo a nuestro hermano. And you know it. Y tú lo sabes. You won't look at each other in the eye. Ya no se miran a los ojos, You won't smile at each other. ya no se sonríen, You won't greet each other. ya no se saludan, You're not as kind to each other. ya no son amables y amigables los unos a los otros. There's this friction. Ahí está fricción, We know it. lo sabemos. But you see, if you deal with it, the whole objective is to gain your brother. Pero si obedecemos al Señor y lidiamos con ese pecado, el objetivo principal es ganar a nuestro hermano, Because you've lost your brother. porque lo has perdido. And Jesus doesn't want a bunch of lost people in the church. Y Jesucristo no quiere ningunos perdidos en la iglesia. I'm not talking lost and saved. Y no estoy hablando de perdidos que no son salvos. I'm talking lost from each other. Estoy hablando perdidos en que hay una separación el uno entre el otro. Unity is so important to the Lord. La unidad en el cuerpo de Cristo es de suma importancia para nuestro Señor. There in John 17, Jesus prayed for it. He wants his people united. Es tan importante que es la esencia de su oración en Juan 17. Él oró para que su cuerpo, su iglesia, su pueblo sea unido. The very first thing Jesus wants to deal with when he talks about the church is he wants us to get rid of the things that sever us. Entonces, lo primero que Jesucristo quiere tratar con la iglesia, la primera instrucción es sacar estas cosas que traen división y separación en la iglesia. They don't only sever us, they make us unclean. Y no tan solo nos separan los unos de los otros, sino que también nos ensucian, no nos defile. Sí, nos ensucian. This is how the church keeps itself clean. Nos contamina. Y esta es la manera en que la iglesia se mantiene pura, se mantiene limpia, lidiando con el pecado. If your brother sins against you and you don't deal with it, you're allowing that sin to remain in the church. Si tu hermano peca contra ti y tú no lidias, no tratas, no confrontas a tu hermano, tú permites que ese pecado se mantenga contaminando la iglesia. It pollutes the church. Se contamina y mancha a la iglesia. It's corrupting. Y la contamina. Jesus shed his blood to purify a people. Pero Jesucristo derramó su sangre para purificar a su pueblo. Now, the objective here is to gain your brother. Entonces el objetivo aquí es ganar a tu hermano. What if I go to my brother and he doesn't hear me? Pero qué tal si voy a mi hermano y él no me escucha. He says, it's your fault. You're wrong. Y él dice, no, tú fuiste el que está pecando, tú eres el culpable. Or he says, you're right. I did sin against you and I'm glad I did. O te dice, sí, estás correcto, yo pequé contra ti y estoy contento de que lo hice. Or he just denies it altogether. O dice, no, yo no hice absolutamente nada de eso que tú dices. He won't even talk to you. Y tan siquiera te habla. Look, if you go to your brother and anything else happens besides that matter being resolved, it means it's not resolved. Mira, si vas donde tu hermano y al dialogar con él, confrontarlo con el pecado, cualquier otra cosa sucede que no sea que él se arrepienta, todavía esta situación no se ha resuelto. That means he hasn't listened to you. Porque no te ha escuchado. Okay, so what if he doesn't listen to me? Entonces, ¿qué pasa si no te oye? Well, here's verse 16. Entonces ahí viene el versículo 16. Now let's just stop right here. Paremos un momento. Some people might be tempted to think,
Well, I tried and it didn't work. Muchas personas pueden tener la tentación después del primer paso de decir, bueno, yo traté y no funcionó, so aquí yo paro. In fact, it got ugly. De hecho, se puso muy fea la cosa, así que yo no voy a hacer nada más. In fact, you know what? It only made things worse. De hecho, lo que hizo esto fue hacer las cosas peor todavía. That is a common result. Y eso es un resultado muy común. Jesus anticipates it. Y Jesucristo anticipó eso. So, if your brother doesn't hear, he doesn't say, case closed, matter's over, don't worry about it anymore. Entonces, si tu hermano no te escucha y no se arrepiente, Jesucristo no dice, ok, aquí se acabó la cosa, cierra el caso, olvídate de la situación. No. What we need to recognize is that until the matter is dealt with, Jesus wants us to keep going. Pero eso no fue lo que él dijo. Lo que tenemos que reconocer es que él dijo que hasta que esta situación no se resuelva, yo quiero que tú continúes hasta que traigas resolución. So verse 16, but if he does not listen, take one or two others along with you. Entonces el versículo 16 dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Now see, at first, you kept it just between yourself and the brother who sinned against you. Sí, el primer paso, se mantuvo la situación en privado entre tu persona y el que te ofendió, el que pecó contra ti, solo entre los dos. You don't go announce it to the pastor. You don't announce it at the women's Bible study. No vas y lo anuncias al pastor, no vas y lo compartes en el estudio bíblico de las hermanas. You kept it just between the two of you. Pero lo mantuviste en privado entre tú y tu hermano. But now, because it hasn't been worked out, you begin to make it a little bit more public. Pero como no hubo resolución en ese primer paso, ahora se hace un poquito más público. You don't take 20 people with you, No te llevas 20 personas contigo, just 1 or 2. solo 1 o 2 personas. You're slowly beginning to make the matter more public. Poco a poco, gradualmente, comenzamos a hacer este problema un poco más público. Who should you take with you? ¿A quién debes de llevar contigo? Well, let me make a recommendation. Permíteme hacer una recomendación. If I sinned against Diego, Si yo peco contra Diego, and Diego came to me and tried to resolve the matter, y Diego viene a mí y trata de resolver traer una resolución al problema, he wanted me to admit it and apologize what I did to him, Diego está buscando que yo reconozca lo que yo hice y me disculpe, and I don't do it, y yo no lo hago, I don't respond well, yo no respondo bien, and now Diego is going to go get 1 or 2 other people. ahora Diego va a ir a buscar 1 o 2 más personas. Who should he get? ¿A quién debería buscar él? Well, let me make some recommendations. Bueno, permíteme darle unas recomendaciones. People who are godly would be good. Personas que son piadosas. Somebody that's immature and will say stupid things is not likely going to help the case. Es una persona piadosa madura, no una persona que es inmadura y no sabe controlar su boca. Eso no va a ayudar. If Diego knows that there's a certain person in the church that I have great respect for, Si Diego sabe que hay una persona en la iglesia a la cual yo respeto mucho, it would be really wise to bring that guy. entonces sería muy sabio traer a esa persona a esta conversación. Because the whole goal is to try to resolve the matter. Porque el propósito, el objetivo es traer resolución a esta situación. It's not the best thing to take 1 or 2 people with you who are just going to provoke the matter all the worse. Entonces no es lo mejor traer 1 o 2 personas contigo que le van a echar más leña al fuego. But here's the thing, if you take 1 or 2 godly people with you, Pero si te llevas 1 o 2 personas piadosas, maduras contigo, and they hear the case, y ellos escuchan la situación, they may actually side with the other person. ellos tal vez se den cuenta que el que está en error aquí no es la otra persona, sino tú.
they actually may tell you you're the one that's wrong. Ellos tal vez se puedan dar cuenta que tú eres el que está cerrado. And you need to be open to that possibility. Y tú tienes que estar abierto a esa posibilidad. But you take one or two others, Entonces te llevas uno o dos más contigo. and it's for a reason that every charge may be established by the evidence of 2 or 3 witnesses. Y el llevar a estas dos personas contigo tiene un propósito. Y el propósito es para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, para tener testigos. Now the idea is witnesses. Entonces el objetivo aquí es el tener testigos. Like if I spoke harsh to Diego, Si yo le hablé muy bruscamente a Diego, and when he came to me about my sin, I didn't want to hear him. y cuando él vino a confrontarme, yo no quise escucharlo, If he's going to bring 1 or 2 others with him, él va a traer uno o dos más testigos con él. it'd be good if he could find other people that I've been harsh to. Sería bueno también que él consiga otras personas a las cuales yo he sido brusco con ellos. You see, you're trying to establish a case. Entonces el punto es que estamos tratando de establecer un buen caso. But verse 17, if he refuses to listen to them, tell it to the church. Pero el versículo 17 dice, si no los oyere, a ellos dilo a la iglesia. How do you do that? ¿Y cómo haces eso? Well, you stand up in front of the whole assembled church and you say, my brother sinned against me. Entonces te levantas delante de toda la congregación y le dices, mi hermano pecó contra mí. I took brother so and so with me, and he didn't hear us either. Entonces delante de la congregación le dices, yo me llevé al hermano Ignacio, al hermano Juan Carlos conmigo, y mi hermano aquí que pecó contra mí no nos quiso escuchar a nosotros tampoco, a ninguno de ellos dos. And so now we're at the 3rd stage. Entonces ahora estamos en el tercer paso Bring it before the whole church. y lo llevamos delante de toda la iglesia. You tell it to the church. Entonces se lo dices a la iglesia. And if he refuses to listen even to the church, notice that, Entonces miren el versículo 17, se lo llevamos a la iglesia y si no oyere a la iglesia, observen eso, which means what? ¿qué significa eso? The whole church is talking to him. Eso significa que ahora la iglesia entera está dialogando y buscando a este hermano. Now everybody is saying, brother, you need to repent. Ahora todos están diciéndole a este hermano, hermano, tienes que arrepentirte. You did wrong to our brother. Pecaste contra nuestro hermano. You sinned. Fue un pecado lo que hiciste. You need to repent. Tienes que arrepentirte. Now notice this. Observen lo que dice ahora. If he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. That does not mean that you simply treat the person as lost. Eso no significa simplemente que ahora lo vas a tratar como una persona perdida, fuera de Cristo. I want you to remember something. These men that Jesus is speaking to are Jews. Yo quiero que recuerden una cosa. Estos hombres a los cuales Jesucristo le está hablando son hombres judíos. In Jesus' day, what was the common relationship between Jews and Gentiles? En los días de Jesucristo, ¿cuál era la dinámica, cuál era la interacción entre judíos y gentiles? In Acts, we're told that it wasn't even lawful for them to eat, for a Jew to eat with a Gentile. Bueno, en el libro de Hechos nos dice que ni tan siquiera era permitido bajo la ley que un judío comiera con un gentil. Tax collectors were not allowed in the synagogue. Y los publicanos no se les permitía en la sinagoga. Tax collectors were considered to be a sinner with a capital S. Los publicanos eran considerados pecadores, pero grandes pecadores, con una P mayúscula. If you were one of these disciples and you heard Jesus say this, Y si tú fueras uno de los discípulos de Jesucristo y estás escuchando estas palabras de él, as Jews, they understood right away what Jesus meant.
Como judíos, ellos entendieron claramente lo que Jesucristo quiso decir. The way a Jew treated a tax collector or a Gentile was to avoid them. Y la manera en que un judío trataba a un gentil o a un publicano era que los evitaban. Have nothing to do with them. No tenían nada que ver con ellos. And that's the fourth step. Y entonces ese es el cuarto paso a tomar. That means you put that individual out of the church. Eso significa que sacas a ese individuo de la iglesia. They are not welcome in the meetings. Y ya no son bienvenidos en las reuniones, They are not welcome at the fellowships. no son bienvenidos en la confraternidad, They are not welcome to partake of the Lord's Supper. no son bienvenidos a la mesa del Señor para la Santa Cena. You are to treat them as outcasts. Debes de tratarlos como publicano o gentil, como gente que no pertenece. And I'll tell you, real spiritual things happen. Y yo te comparto que cuando hacemos esto, en el área espiritual cosas tangibles están sucediendo. In 1 Corinthians 5, it says it's possible for the church to put somebody out to Satan. En 1 Corintios 5 dice que es posible para la iglesia sacar a alguien y echárselo para que Satanás lidie con ellos. Here in Matthew 18, Jesus says, "Truly I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." Pues mire lo que dice aquí en el versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. God has given the church authority to put people out. Dios le ha dado a la iglesia autoridad para sacar a las personas de la iglesia. And if you think about the similar verses in 1 Corinthians 5, a person can be put out of the church, delivered to Satan for the destruction of the flesh. Y si consideramos lo que dice en 1 Corintios 5, la iglesia puede sacar a alguien de la iglesia, entregárselo a Satanás para la destrucción de su carne. Now, that brings up 1 Corinthians 5. Let's turn there. Entonces esto nos trae a colisión 1 Corintios 5, así que vayamos un momentito ahí a 1 Corintios. 1 Corinthians 5 is a little bit different. 1 Corintios 5 es un poco más diferente. Here, we don't have a private sin that took place between two individuals. Aquí en 1 Corintios 5 no estamos tratando con un pecado privado que sucedió solamente entre dos personas. 1 Corinthians 5 is dealing with public sins. 1 Corintios 5 está tratando con un pecado público. And you can see the type of sins that Paul has in mind down in verse 11. Y en el versículo 11 puedes ver el tipo del pecado del cual Pablo está escribiendo. He says, "I am writing to you not to associate with anyone who bears the name of brother, if he's guilty of sexual immorality or greed, or is an idolater, reviler, swindler, or reviler, drunkard, swindler, not even to eat with such a one." Es lo que dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. There's no process here, Aquí no hay ningún proceso, paso 1, paso 2, aquí no hay nada de eso. not like we found in Matthew 18. No como vimos en Mateo 18. Here, it's immediate. Aquí es inmediato. Notice verse 4. Vean el versículo 4. When you assemble in the name of the Lord Jesus, and my spirit is present with the power of our Lord Jesus, you are to deliver this man to Satan for the destruction of the flesh, so that his spirit may be saved in the day of the Lord. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. And this passage contains that very well-known saying that's found in verse 6.
Y este pasaje bíblico contiene este versículo bien conocido que se encuentra en el versículo 6. Do you not know that a little leaven leavens the whole lump? El versículo 6 dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Leaven. Leuda. It's like yeast. Es como la levadura, It spreads. el pecado es como la levadura que se esparce. When sin gets in the church, it spreads. Cuando el pecado entra en la iglesia, eso se esparce, eso se multiplica. That's the nature of sin. Esa es la naturaleza del pecado. It corrupts. Corrompe. Think about it. Eve sinned one sin. Considéralo. Eva pecó un solo pecado All of mankind fell. y toda la humanidad cayó. The devil sinned. El Satanás pecó He took a third of the angels with him. y un tercio de los ángeles cayeron con él. Listen, Paul calls these Corinthians arrogant. Escuchen, Pablo llama a estos corintios arrogantes. If you think you can allow sin to remain in the church Si tú crees que tú puedes permitir que el pecado permanezca en la iglesia and think it will do no harm to the church, y crees que no le hará ningún daño a la iglesia, you're arrogant. eres un arrogante. You know what you're doing? ¿Sabes qué estás haciendo? You're saying, God, we know better. Le estás diciendo a Dios, nosotros sabemos mejor que tú. We think we can leave our brother in the church over here. Nosotros creemos que podemos vivir con nuestro hermano en pecado aquí en la iglesia. Not just for sexual immorality, No tan solo por su impureza sexual, even for things like greed. pero también por cosas como la avaricia. You have somebody in the church that goes into debt they can't pay for. Tienes a alguien en la iglesia que se mete en deudas y no puede pagar sus deudas. You have somebody that's a drunkard, Tienes a alguien que es un borracho, somebody who's not honest in handling money. alguien que no es honesto, honrado en la manera en que maneja el dinero. They are to be put out of the church. Estas personas deben de sacárselas de la iglesia. And it's arrogance to not do it. Y es ser arrogante el no hacer esto. Okay, let's look at another verse found in Romans 16. Veamos otro versículo, encontramos en Romanos 16. I appeal to you, brothers. It's Romans 16, verse 17. It says, I appeal to you, brothers, to watch out for those who cause divisions and create obstacles contrary to the doctrine that you've been taught. Avoid them. Estamos ahora leyendo en Romanos 16, 17. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. This is very specifically dealing with people who try to create division in the church. O sea, claramente está hablando de aquellas personas que tratan de crear división en la iglesia. If somebody's trying to divide the church, Si alguien está buscando dividir la iglesia, again, you get no process. nuevamente aquí no vemos un proceso, Immediate action. debe de actuar inmediatamente, Avoid them. sacarlos, no juntarse con ellos. You see that there. Lo podemos ver ahí. Okay, let's turn to Titus, chapter 3. Veamos en Tito, capítulo 3. I know this is longer than you might have wanted, Yo sé que tal vez esta respuesta es más larga de lo que esperábamos, but I figure let's be exhaustive. pero considero que es necesario compartir todos estos detalles. Titus chapter 3, verse 10. Tito 3, versículo 10. Here's division again. Aquí nuevamente estamos hablando de la división. As for a person who stirs up division after warning him once and then twice, have nothing more to do with him. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, desecharlo.
Romans 16 specifically dealt with doctrine. En Romanos 16 estábamos específicamente tratando con doctrina. Here it seems that doctrine is not first on Paul's mind, but it's definitely somebody causing division. Entonces aquí en Tito podemos ver que el tema de la doctrina no es lo principal en la mente de Pablo, pero es alguien que esté buscando causar división. You warn them once, you warn them twice, and then you have nothing more to do with them. Le das una advertencia, le das dos advertencias y luego no tienes nada que ver con ellos. Now Romans 16 said immediately avoid them. En Romanos 16 nos dice que lo evitemos inmediatamente. So which is it? Do we avoid them immediately or do we warn them once and then twice? Entonces, ¿cuál de las dos es? O lo sacamos inmediatamente o le damos una, dos advertencias y después lo sacamos. Well, look, I don't think Paul's being legalistic here. Bueno, no creo que Pablo esté siendo legalista aquí. Typically, when we're dealing with sin in the church, we talk to people several times. Generalmente nosotros cuando estamos lidiando con personas que están en pecado en la iglesia, hablamos con ellos varias veces. But the issue at the end of all of them is you avoid the person. Pero el punto es que al final de esta interacción es deshacernos de ellos, sacarlos, evitarlos. Somebody's trying to create division with bad doctrine, avoid them. Alguien está buscando crear división con mala doctrina, separarnos de ellos. Somebody stirs up division, warn them once and twice, and if they don't hear it, have nothing more to do with them. O alguien está buscando causar división, advertirle una o dos veces, si no escuchan, separarse de ellos. You have people who are swindlers or drunkards or sexually immoral or greedy. Tienes personas que son avaros, borrachones, ladrones. You put them out to Satan. Hay que sacarlos a Satanás. You avoid them. Evitarlos, sacarlos de la iglesia. We're told they're not even to eat with them. Nos dice Pablo que ni tan siquiera comamos con ellos. Somebody sins against you, go to them. Alguien peca contra ti, ve donde ellos. If they don't hear you, take someone else. Si no te escucha, lleva a dos personas más, una o dos personas más. If they still don't hear you, go before the church. Si no te escuchan, llevarlo delante de la iglesia. If they don't hear the church, treat them like tax collectors and Gentiles. Si no escucha la iglesia, tratarlo como un recaudador de impuestos, un publicano o un gentil. What I want you to see is this. If there's sin in the church, you are to continue to deal with it until the person repents or you put them out of the church. Entonces, el punto principal que tenemos que ver es que si hay pecado en la iglesia, nuestro objetivo es lidiar con ese pecado en esta persona hasta que esa persona se arrepienta o la sacamos de la iglesia. Christ is serious. He wants his church pure. Jesucristo está muy serio. Él quiere que su iglesia sea pura. If you stop before the person repents or they're put out of the church, just remember what Paul said. A little leaven will leaven the whole lump. Jesucristo quiere una iglesia pura. Y si nosotros paramos el proceso antes de que la persona se arrepienta de su pecado o sea sacada de la iglesia, recuerden lo que dijo Pablo. Una poca de levadura leuda toda la masa. Listen, it's not easy, but it's right. Entonces reconocemos, no estamos hablando de algo que es fácil hacer, pero es correcto delante de Dios. It's not easy, but it protects the church. No es algo fácil, pero protege a la iglesia. No, it's never easy. Nunca es algo fácil. I've had to put people out of the church that I loved, that had been with the church from the very beginning. Yo he tenido que sacar gente de la iglesia que yo amo, personas que han estado en la iglesia desde el principio de la fundación de nuestra iglesia. It's not easy. No es algo fácil. But see, that isn't the criteria for whether we do it or not. Pero ese no es la medida por la cual vamos a determinar si lo hacemos o no. The issue is this: what is the Lord commanding? Nuestro objetivo aquí es qué es lo que nuestro Señor nos ordena. And it's His church, not ours. Y es la iglesia de Cristo, no nuestra iglesia. I mean, who are we? This is the height of arrogance if we say, "No, Lord, we're going to do it our way."
O sea, ¿quiénes somos nosotros? Esta es la arrogancia mayor, que nosotros le digamos al Señor, no, Señor, nosotros lo vamos a hacer como nosotros creemos en la iglesia. We think we know better than you do how to take care of sin in the church. Y yo creo que nosotros sabemos mejor que tú cómo lidiar con el pecado en la iglesia. We don't want to be those people. Nosotros no queremos ser ese tipo de personas. Because if you leave sin in the church, it will bite you. Porque si tú permites que el pecado permanezca en la iglesia, te va a morder. You had a question. ¿Usted tiene una pregunta? So, está hablando de la persona que comete el pecado, que es ignorante de la palabra. No tomen por científica. Sí. Pero sí, uno no tiene conocimiento, porque hay mucha gente que no sabe la palabra. Yeah, I think she's missing something here, but what she's saying is, what about the brother that, like Scripture says, for lack of knowledge, my people perish. So what about if the person doesn't know, hasn't read this portion of Scriptures, or have read it but hasn't understand it? Well, that's kind of what we're doing when we go to them, right? We help them see their sin. Yeah. Yeah. So, eso es lo que estamos haciendo cuando vamos y lo confrontamos con su pecado. Estamos buscando instruirlo, mostrarle que está pecando. Solamente eso, pero con la palabra. Con la palabra. Pero, o sea, no solamente con ese pasaje. Claro, eso es principal. Pero también llevarlo a la palabra del Señor, que la palabra de Dios Sí. es cosa en vida, es Sí. paz, es consuelo, No, claro. es Esta esperanza. es la instrucción para nosotros que fuimos ofendidos de que alguien ha pecado contra nosotros, de lo que debemos de hacer, ¿verdad? Ahora, cuando yo voy donde la persona que pecó contra mí, yo voy con la palabra para mostrarle que lo que él hizo es pecado. Entonces no voy a estar usando Mateo 18 como tal, pero lo voy a estar llevando tal vez a 1 Corintios, donde dice que el fornicario, si está en fornicación, eso es pecado. Lo instruimos de la palabra. Cuando la persona rechaza la palabra, entonces ahí es donde tenemos nosotros la obligación de seguir los pasos que se nos han instruido, de sacarlos de la iglesia. Y uno busca la iglesia para congregarse y bueno, comete el error y afuera. Pero so she's feeling for the person that is kicked out of the church, right? So she's like, well, the word of God is that which is going to bring conviction. So I'm telling her, yes, the word of God will bring conviction. We just read what you have to do if you sin against. So when you go to him, you go to the passage of scripture that deal with that sin. And he refused to listen to it, then we must obey the Lord and kick him out. So she's like, well, that's why we come to church, so we can learn. So we kick him out of the church. Yes, we kick him out. Sí, lo sacamos de la iglesia. And the reason that we do is because every one of those passages I just read says that we need to do that. Y la razón por la cual lo sacamos de la iglesia es porque cada uno de los versículos que acabamos de leer nos instruye qué es lo que debemos de hacer. Look, this isn't easy, but it's right and it's good. Entonces, lo que tenemos que ver es que esto no es un proceso fácil, pero es lo que la palabra de Dios dice, por ende, es bueno y es lo correcto. And what you really have when somebody sins in the church and they will not repent, their sin is primarily against the Lord. Y lo que en realidad tenemos es que cuando alguien peca en la iglesia y no se arrepiente, lo que tenemos que ver es que su pecado es contra Dios. They're in rebellion against God. Está en rebelión contra Dios. And again, we need to come back to that reality that we saw there in 1 Corinthians 5. Y nuevamente tenemos que ir a la realidad de lo que vimos en 1 Corintios 5. A little leaven will leaven the whole lump. Un poco de levadura leudará toda la masa. If you have dough and you allow a little leaven into that dough, the very nature is it's going to spread. Si tienes una masa y tú le añades un poquito de levadura, por naturaleza la levadura se va a regar. And I didn't create that image.
Paul created that image. Y esa imagen, esa ilustración no fue creada por mí, sino por el apóstol Pablo. And the thing is, if we feel like, well, I'm just too compassionate to put this person out of the church. Y el punto que tenemos que ver es que si yo me siento como que yo soy muy compasivo para sacar a esta persona de la iglesia, That actually isn't humility. en realidad eso no es humildad. It's actually arrogance and pride. Eso es arrogancia y orgullo. Because if we've got somebody in the church who's sinning and God says, put him out, and we say, no, I'm too kind to do that, you see what we're really doing? We're raising our fist to God. Porque si tenemos a alguien en la iglesia que está en pecado y la palabra de Dios nos está diciendo que debemos de sacarlo de la iglesia y nosotros decimos, no, yo tengo mucha compasión para hacer eso, en realidad lo que estamos diciéndole a Dios es que yo soy muy compasivo para hacer eso y yo creo que yo soy mejor que Él para lidiar con el pecado. And the real issue is that the person that was put out, all they would need to do is repent to be brought back. Y la realidad que tenemos que ver es que la persona que ha sido sacada de la iglesia, todo lo que tiene que hacer es arrepentirse para volver a ser recibido en la iglesia. And the only reason that they would continue under that disciplinary situation is if they just hardened themselves and refused to repent. Y la única razón por la cual ellos permanecerían fuera de la iglesia bajo disciplina es porque ellos se rehúsan a arrepentirse y dejar su pecado. I simply don't find the Lord Jesus dealing with people and assuming that they're ignorant about their sin. Cuando vemos a la manera en que nuestro Señor Jesucristo trata con las personas, cuando vemos la interacción que Él tiene, Él no asume que ellos son inocentes e ignorantes de su pecado. I mean, if you think about the sins we just talked about, I think anybody who's trying to divide people in the church, they know that's wrong. Si consideramos los pecados que hemos hablado, yo creo que podemos todos estar de acuerdo que una persona que está buscando dividir a la iglesia, ellos saben que eso está mal, que eso es errado. Drunkards know it's wrong. Sexually immoral people know it's wrong. The greedy and swindlers, they know it's wrong. Los borrachos saben que el embriagarse es pecado, que está mal. Los ladrones saben que eso es errado, que es pecado. Los ávaros saben que eso está mal. And I mean, one of the things that we have to remember here is the very nature of regeneration. Entonces, una de las cosas que tenemos que recordar aquí es la esencia de lo que es la regeneración. When people become born again, we expect them to be new creations in Christ. Entonces, la regeneración es cuando una persona viene a los pies de Cristo y es nacido de nuevo. Dios le da una nueva naturaleza, un nuevo corazón. I mean, old things pass away and all things become new. Todas las cosas viejas han pasado y ahora todo es nuevo. And there's a sensitivity to sin that we don't find in the lost realm. Entonces, en el hombre regenerado existe una sensibilidad al pecado que no existe en el hombre caído. And we know this is true Y sabemos que esto es cierto, because Jesus said that the Holy Spirit is going to come. y sabemos que esto es una realidad porque Jesucristo dijo And que el Espíritu Santo iba a venir. he specifically said that when he comes, he is going to convict men of sin. Y él específicamente dijo que cuando el Espíritu de Dios viniera, el Espíritu Santo viniera, iba a traer convicción de pecado en los hombres. And I think what you have there is the work of the Spirit of God when he's moving, converting people. Entonces lo que vemos aquí, entonces estamos observando es la obra del Espíritu de Dios cuando está obrando, convirtiendo al pecador en nueva criatura. He convicts the world of sin, of righteousness, and judgment. Entonces él trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. And when we find people that seemingly are insensitive to sin, Y cuando encontramos una persona
que en toda apariencia no tiene ninguna sensibilidad al pecado, something's wrong. vemos que algo está mal. And what we have to do is hold tightly to our Bibles. Y lo que tenemos que hacer es aferrarnos a nuestras Biblias. Because our Bibles say, put them out of the church. Porque nuestra Biblia dice sacarlo de la iglesia. We could come up with all sorts of excuses, but our Bible says, put them out of the church. Y podemos traer un sinnúmero de excusas, pero nuestra Biblia dice sacarlo de la iglesia. Our churches must be guided by the Word of God, Nuestra iglesia debe ser guiada por la palabra de Dios. not by our opinions, No por nuestras opiniones, not by what feels good. no por lo que se siente correcto, We've got to be guided by the Word of God. pero debemos ser guiados por la palabra de Dios. O sea, un factor determinante para sacar a alguien sería, o sea, algo que debe suceder en ciertos casos, que hay que seguir un proceso, ¿no? Lo que hemos visto, Mateo 18, Tito, una y otra y doble amonestación, pero además el hecho de que debe ser un estilo de vida en los pecados que se ha mencionado, ¿no? Inmoralidad, ladrón. Primera de Juan se refiere a eso cuando dice que todo aquel que practica el pecado es del diablo. Entonces, eso también es importante identificar, ¿no? Que el estilo de vida de una persona es lo que nos permite ver si hay arrepentimiento o no, y si en definitiva, si ese hermano que estuvo en la iglesia es de Cristo, porque la disciplina permite eso, purificar a la iglesia del Señor, como mencionaba, limpiarla, ¿no? De la levadura del pecado. Yeah. So he says that when we exercise the church discipline that we were talking about in 1 Corinthians, Titus, Matthew 18, we also need to look at the lifestyle of the person. So if there is a genuine repentance, there will be a change in behavior. But if the person continue, then it will be like says in 1 John, that if they practice sin, then that's a proof that they're not truly regenerated. Well, I mean, that's true, but the disciplinary situation is not simply for a lifestyle. If somebody commits one sin that they are not willing to repent of, that is grounds for disciplinary action. Entonces sí es cierto que el estilo de vida de la persona no es, muestra dónde están espiritualmente, pero en el tema de la disciplina estamos hablando de un pecado en específico en la vida de la persona que cuando es confrontada se rehúsa a arrepentirse. Cuando no hay arrepentimiento, ahí es donde aplicamos la disciplina. Clearly, that's what Matthew 18 is saying. Pues claramente es lo que vemos en Mateo 18. 1 Corinthians 5, I believe, is dealing more with a lifestyle. Pero en 1 Corintios 5 yo creo que se refiere más a lo que tú estás diciendo. Está lidiando con el estilo de vida de la persona. It's gross sin. It's something that the person is involved with for an ongoing basis, it seems like. El sentir del pasaje es que estamos lidiando con un pecado grosero, un pecado que es público, un pecado que tiene que ver con el estilo de vida de la persona en el cual lleva practicando por mucho tiempo, por un tiempo. But you know, even if we're talking about drunkenness or we're talking about sexual immorality, if somebody will not repent, even for one sin, that is an indication of somebody who's in trouble. Pero incluso si estamos hablando de borrachera o alguien que es maldiciente o avaro, estamos hablando de que si una persona no se quiere arrepentir de un pecado que está siendo confrontado, eso es indicación de algo que está mal en el corazón de esta persona. Because let's go back to 1 John. Que volvamos a Primera de Juan. If you look at 1 John chapter 1, what's the condition of forgiveness there? Porque si vemos en Primera de Juan 1, ¿cuál es la condición para llegar a perdonar a la persona que nos presenta el autor?
if we confess our sins, He's faithful and just to forgive. La condición es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. But if I harden my heart and I will not confess, that puts me in a very precarious spot. Pero si yo endurezco mi corazón y no me arrepiento, eso me está poniendo en una posición muy complicada, muy difícil. Listen, the whole idea is that the lifestyle of the Christian is going to be pursuing righteousness. But when we fall, if we confess our sins and forsake them, turn from them, He's faithful and just. The relationship is restored. Entonces, si la persona no se quiere arrepentir, eso lo pone en una posición muy peligrosa, ¿verdad? Pero lo que vemos en la vida del cristiano es que está corriendo tras justicia. Pero si en ese correr, en ese vivir la vida cristiana, cae en pecado y es confrontado, esa persona va a arrepentirse. Y por ende la promesa que tenemos es que Él es fiel y justo para perdonarnos y ser restaurados. And yes, you're right. A lifestyle of evil is bad. But any single sin that a person just absolutely will not, they will not repent of, that's a picture of a sin that'll take that person to hell. Entonces sí tienes razón, un estilo de vida de una persona que está llena de pecado es algo que prácticamente va a condenar a esa persona, ¿no? Y es malo, pero igual de malo es una vida, una persona que tiene un pecado en su vida que no está dispuesto a arrepentirse, porque también ese pecado lo va a llevar a la perdición. So, any other questions? ¿Alguna otra pregunta? ¿Es correcto que desde el púlpito se predique con palabras groseras o exponiendo pecados de hermanos, lo cual afecta a la congregación? So, is it right to use the pulpit to preach with obscene, gross language and to, from the pulpit, expose sin of someone in the church, therefore affecting the whole congregation? The first part again? Full language, gross language. Probably one of the clearest passages found in Ephesians chapter 5 concerning foul language. Efesios 5. Para la primera parte de esa pregunta. But if we read in Ephesians 5, verse 4, let there be no filthiness, nor foolish talk, nor crude joking, which are out of place, but instead let there be thanksgiving. Dice Efesios 5:4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Any sort of filthiness is out of place for the Christian at any time, let alone in the pulpit. Cualquier tipo de palabras groseras o malas palabras no es apropiada para cualquier cristiano en cualquier ocasión, mucho menos en el púlpito. If somebody's using that sort of language in the pulpit, I don't think this is the primary question you want to ask. The primary question you want to ask is that man blameless? Pero si alguien está usando ese tipo de lenguaje grosero desde el púlpito, yo no creo que la pregunta que deberíamos de hacer es si es correcto que se use lenguaje grosero desde el púlpito, sino la pregunta debería ser, ¿es ese hombre que está en el púlpito viviendo una vida sin mancha delante de la congregación, delante del pueblo? I mean, there are qualifications for teachers, for elders. Porque en las cartas pastorales tenemos
que hay calificaciones específicas para maestros y pastores. If somebody's using foul language, he's not blameless and he shouldn't be in the pulpit at all. Entonces, si alguien está usando lenguaje grosero en el púlpito o en su día a día, es una persona que no está viviendo de acuerdo a las características que debe tener un predicador de la palabra. As far as dealing with sin from the pulpit, he should be striving to deal with sin according to these passages that we looked at. Entonces, en la segunda parte de la pregunta, en cuanto a tratar o lidiar con pecado desde el púlpito, el predicador debe buscar lidiar con pecado de acuerdo a la palabra de Dios. The pastors in a church should seek to use the pulpit to deal with sin according to Matthew 18 and 1 Corinthians 5. Los pastores en una iglesia deben usar el púlpito para lidiar con un pecado dentro de la iglesia de acuerdo a Mateo 18, 1 Corintios 5. But if you're talking about a man who calls out sin from the pulpit, Pero si la pregunta está tratando sobre un hombre o un predicador que está sacando los trapos sucios desde el púlpito, he uses the pulpit to his advantage to belittle people, to scare people, que está usando el púlpito para su ventaja, para intimidar a las personas, para asustar a las personas, that man's a coward. ese hombre es un cobarde. He should deal with people face to face. Él debe de lidiar con las personas cara a cara. If he uses the pulpit and he doesn't talk to somebody face to face, and that can be even just calling out a sin. Even if I don't put a name to it, but I know who I'm talking to and they know who I'm talking to. Y eso puede también incluir que yo exponga un pecado, pero no diga el nombre de la persona. Pero la persona sabe que yo sé, y yo sé que ellos saben, entonces ahí está. A preacher can stand in the pulpit and hold a conversation with that brother right there. Un predicador puede desde el púlpito tener una conversación durante el servicio, pero una conversación privada con un hermano atacando la situación. I don't have to look at him, Y yo no necesito mirar al hermano, but I can say something. pero yo puedo decir algo. Anybody that would serve a guest tuna, they come all the way from the United States, that is bad. Alguien que le dé tuna a unos invitados que vinieron de los Estados Unidos, eso es malo. Anybody who'd give me plantain for lunch, you see, I don't even have to look at him. O alguien que me da plátano para almuerzo, vea, yo no tengo ni tan siquiera mirar al hermano, ya todo el mundo sabe de quién estoy hablando. It was a tremendous one. Nos dio un almuerzo muy rico. But you know, you can do that. Pero ven, podemos hacer eso, podemos tener conversaciones desde el púlpito así atacando a las personas. I can be holding a conversation with that brother nobody else necessarily knows, but I know and he knows. Yo puedo tener esa conversación en privado desde el púlpito con un hermano, el resto de la gente no sabe, pero él sabe y yo sé. And I'm using the pulpit to find fault with him. Y yo estoy usando el púlpito para encontrar fallas con él. Any man that does that is a coward. Cualquier hombre que haga eso es un cobarde. That would be different to use something that is happening. Yeah, I mean, okay, yes, and I was thinking that as well. Now look, if there's a problem in the church, like let's say I as a pastor, I know that it seems like our young people are watching things on television that are not appropriate. Ahora es diferente, por ejemplo, yo como un pastor, yo sé que muchos de los jóvenes en nuestra iglesia están viendo cosas en la televisión que no son apropiadas. And I know it's not just one person. Y yo sé que no es solamente una persona.
But it's more of a widespread problem. Pero es un problema más abundante entre la juventud. To pastorally want to deal with that from the pulpit would be perfectly okay. Entonces, como una preocupación pastoral, traer eso desde el púlpito y traer una enseñanza y lidiar con eso desde el púlpito ya es diferente, ya eso está bien. So much of it has to do with the heart of the preacher. Mucho tiene que ver con la intención y el corazón del predicador. Is he really trying to help people, or is he trying to use the pulpit to beat people up? ¿Es su intención tratar de edificar y ayudar al pueblo o está usando el púlpito para atacar a las personas?